Buenas prácticas de manufactura. Forman parte de una serie de prerequisitos que son unos pasos previos a la implementación de un programa HACCP que nos va a permitir posteriormente la implementación de un sistema de calidad basado en inocuidad o seguridad alimentaria. Vamos a conocer más adelante a través de esta serie de diapositivas. Tenemos al menos 4 objetivos. Uno es conocer qué son las buenas prácticas de manufactura y su legislación. También tenemos otro tema que conoceremos sobre qué es la inocuidad. Pasaremos después a conocer los peligros físicos, químicos y biológicos que afectan al consumidor, que se encuentran posiblemente en los alimentos, que es lo que queremos reducir en cuanto al nivel de riesgo. Y finalmente considerar las prácticas de higiene personal. La historia de las buenas prácticas. La historia de las buenas prácticas se remonta mucho con temas de legislación. En 1906 fue los primeros inicios de la FDA a través de la ley de Wiley, en donde prohíbe las adulteraciones, se prohíben las falsificaciones de los alimentos en los Estados Unidos. Posteriormente, en 1938, se autorizan las inspecciones a las fábricas y almacenes en los Estados Unidos. Aquí se empieza a aplicar la sección 402 A4 del Código de Regulaciones o CFR en los Estados Unidos del título 21, en donde un alimento será considerado adulterado si se ha empacado o almacenado en condiciones no sanitarias, bajo las cuales podría haberse contaminado y podría resultar perjudicial para la salud. Muy bien, entonces, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Bien, las buenas prácticas de manufactura son una serie de prácticas, como su nombre lo indica, y procedimientos para lograr la inocuidad de los alimentos. Más adelante vamos a ver qué es inocuidad. En resumen, buscan llevar al consumidor productos sanos que no vayan a afectar su salud u ocasionar algún daño, y en general cuidar la imagen de la compañía. Para esto hay legislación. En los Estados Unidos hay un Código Federal de Regulaciones en donde son una serie de libros o títulos de diferentes temas o sectores en todo el país de los Estados Unidos. Para el tema de los alimentos, el título destinado es el 21, en donde podemos accesar a través de internet y podemos buscarlo libremente. En el título 21, en la sección 117, nos habla sobre las buenas prácticas de manufactura actualizadas. Los invito a que tecleen y busquen en el internet esta sección de la FDA, en donde nos platica más a detalle sobre el tema no solo de las buenas prácticas de manufactura, sino nos va a ligar a otra serie de controles preventivos que más adelante lo vamos a ver en esta serie de videos. Pues bien, en los Estados Unidos esta regulación es la 117, en donde en el tema personal la gerencia deberá de tomar las medidas razonables y precauciones para asegurar el control de enfermedades, el aseo personal, esto es el tipo de vestimenta a utilizar, el no usar joyas, el control del cabello, el tener áreas designadas para comer, beber y fumar, el lavado de manos, el uso de guantes, pertenencias personales, es decir, el uso de lockers, y también habla sobre la necesidad de educación y capacitación. Esta presentación sirve mucho para dar cumplimiento a este punto de la legislación, además del cumplimiento y la supervisión de esta implementación. Ahora bien, ¿qué es inocuo? Habíamos hablado que las buenas prácticas de manufactura son una serie de prácticas y procedimientos que el objetivo es tener un producto inocuo. Pues bien, un alimento inocuo, un producto inocuo, es aquel que está libre de objetos físicos extraños, sustancias químicas peligrosas o agentes biológicos que pueden causar daño a la salud de quien los consume. Es la seguridad de que un alimento no causará daño a la salud del consumidor cuando es preparado y o ingerido de acuerdo a su intención de uso. Más adelante vamos a ver qué es intención de uso en relación a si lo puedes consumir
de inmediato, o necesitas cocerlo, por ejemplo en el caso de las carnes, en el caso de las harinas, para preparar panes, hot cakes. Esa es la intención de uso. Ahora bien, un alimento inocuo es aquel que está libre de los 3 tipos de peligros. Siempre en la industria de alimentos vamos a hablar de 3 tipos de peligros: el peligro físico, el químico y el biológico. El peligro físico es todo aquello, como su nombre lo indica, es aquello que se puede percibir, es algo físico, algo que podemos ver. Por ejemplo, una corcholata, temas de metales, clavos, clips, tema de vidrio, tema de astillas, etc. En el caso de las sustancias químicas podemos hablar de insecticidas, solventes, pinturas, y un tema especial en el tema de alimentos es los alérgenos. Ahorita lo vamos a ver. Y finalmente los agentes biológicos, como son bacterias, virus, lo que son parásitos, también lo vamos a abordar en un momento más. Bien, en el caso de los peligros físicos, ya hemos visto que es todo aquello que se puede ver, percibir. Vamos a tomar como algunos ejemplos. El tema de vidrio o cerámica. El vidrio no está permitido en las áreas productivas y de almacén, ya que pueden contaminar el producto. No está permitido introducir vasos de vidrio o platos o tazas de cerámica. Esto por el riesgo de ruptura. Es por esta razón que los celulares que están con pantalla de vidrio, no es recomendable el que se ingresen a las áreas productivas por el riesgo de caída y ruptura del mismo. Los materiales de medición no podrán ser de vidrio sin la carátula, o bien estar bajo un listado de control de vidrio. Más adelante lo vamos a ver. No está permitido el uso de los floreros o imágenes de cerámica. ¿Cómo prevenir el vidrio? Pues una es eliminar los objetos y materiales de vidrio no esenciales. Es decir, si no necesitamos vidrio, pues no hay que ingresarlos a la planta. O bien sustituirlos por otro tipo de materiales, por ejemplo el plástico. La otra es proteger las lámparas con películas de antiestallamiento. Obviamente no introducir objetos de vidrio y proteger siempre los alimentos, las tolvas, las mezcladoras, cualquier contenedor, hay que protegerlos, hay que cubrirlos. Otro tipo de peligros, la joyería y los adornos. No está permitido el uso de cadenas, pulseras, relojes, anillos, donas o diademas para sujetar el cabello por fuera de la malla, escapularios, ligas o trapos de muñecas. Eso por el riesgo de caída y su incorporación al proceso. ¿Cómo prevenir estos metales? Una es utilizando equipos y utensilios en buenas condiciones. Aquí la parte o el área de mantenimiento cobra mucha importancia para mantener los equipos en la mejor condición. El buscar en los equipos como parte del mantenimiento preventivo, el no tener piezas dañadas, rotas o alguna fricción que pueda estar ocasionando dentro del equipo. De igual forma, proteger los alimentos ante cualquier caída de algún metal por algún trabajo riesgoso de parte de infraestructura, mantenimiento, proyectos que se estén realizando en el área. Por lo tanto, hay que cubrir los alimentos. El reemplazarlos por otros materiales en caso de ser posible y mantener el orden y la limpieza en las áreas, es decir, prohibir el uso de materiales de alto riesgo, por ejemplo, las grapas. Otro tipo de peligros es la madera. Aquí debemos de eliminar los objetos, contenedores o utensilios de madera, sustituirlos por algún otro material, por ejemplo el plástico, por ejemplo el metal. No introducir objetos de madera y otra vez proteger los alimentos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el uso de las tarimas de plástico en lugar de la madera en las áreas productivas. Otro tema es el tema de polvos, piedras. Esto se refiere a las condiciones de la infraestructura, es tenerlas en buenas condiciones. De igual forma, proteger los alimentos y mantener el orden y la limpieza.
más objetos físicos químicos es el evitar el uso de pues incaíbles, el uso de piedras en lo que son la ropa, en el calzado o algún objeto, aretes o algún objeto que pueda caer al producto. En el tema de los peligros químicos, pues los químicos se emplean en el establecimiento y los encontramos desde lubricantes, productos de limpieza, sanitizantes, tintas, pinturas, adhesivos, refrigerantes, plaguicidas, bueno, en el caso del controlador de plagas, productos químicos para la planta de tratamiento de agua o vapor. La parte del control de los peligros químicos es a través de conservar los productos químicos en sus envases originales, teniéndolos bien identificados con su etiqueta original o bien identificando los materiales en caso de que nosotros utilicemos contenedores que no lo tienen y que vamos a hacer un trasvase, teniendo indicaciones de uso de cada producto químico, almacenando los productos químicos separados de los alimentos y de áreas de preparación y bueno, manteniéndolos bajo un estricto control, es decir, un control de químicos con una llave y un registro de de qué químico ingresa y quién y cuándo lo tomó. Habíamos hablado del peligro químico como los alérgenos. Los alérgenos en sí son alimentos también. Sin embargo, en algunas ocasiones estos alimentos ocasionan alergias. Por eso se le llaman alérgenos. Vamos a ver un poco más de ellos en las siguientes diapositivas. Y primero podemos ver que un alérgeno es una sustancia que produce una respuesta alérgica. Es una respuesta normal del organismo ante un agente que lo considera como un invasor. Entonces el organismo se defiende generando pues algún tipo de reacción. Hay muchísimos alérgenos, posiblemente más de 200 alérgenos. Sin embargo, 9 de ellos ocasionan el 90% de las alergias. Estos son el gluten, estos son los mariscos, el huevo, el pescado, los cacahuates, la soya, lácteos, la leche, lo que son las nueces y lo que son los sulfitos. Para el control de alérgenos, que es uno de los peligros químicos, básicamente el control se centra desde el proveedor hasta a lo largo de la cadena de producción y de abasto. Primero empieza con, aquí estamos mencionando el recibo del material, pues el personal que está a cargo del recibo debe estar entrenado en que un alérgeno es peligroso, sobre todo que si en la instalación no se manejan alérgenos, puede constituir un riesgo y hacer una contaminación en nuestro producto. En caso de que nuestra instalación maneje alérgenos, cada uno de ellos debe tener asignado un código de colores. Antes de la recepción, trabajar con el proveedor para que ese también tenga un control de alérgenos, de tal forma que lo que nos está vendiendo es prácticamente tanto libre de alérgenos como si es el caso que maneja alérgenos en su instalación, que nos garantice que está libre de una posible contaminación cruzada, porque nuestra instalación en un momento dado pues no manejamos alérgenos, o si manejamos algún alérgeno en nuestra planta, por ejemplo un cacahuate o una leche, pues tenemos que asegurarnos de parte del proveedor que solamente nos va a brindar este material y no otro que constituiría una contaminación cruzada. Entonces, pues el control de alérgenos se inicia desde la recepción con toda esta revisión de sellos, revisión en caso de las pipas, lavado de las pipas antes de la carga previa y todos los certificados que nos garanticen su calidad. En el caso de almacenamiento, mucho del control de alérgenos va a estar sustentado con la identificación. En todo momento lo tenemos que estar identificando. Para eso, pues los racks o los almacenes deben de estar asignados para cada uno de los alérgenos. En el caso de
los retrabajos. Podemos utilizar contenedores destinados para cada uno de los alérgenos identificados con cada uno de sus colores, de tal forma que nos permitan un mejor control visual y evitar una posible contaminación cruzada por algún error que podamos cometer. Continuando con el caso del almacenamiento, siempre debemos de almacenar lo similar con lo similar, de tal forma que si ocurre algún derrame en la parte de arriba del rack, esta pues pueda caer en algo similar a él y no ocasionar una posible contaminación cruzada con algún elemento que no es alérgeno. Bueno, hasta aquí ya hemos revisado los peligros físicos, los peligros químicos. Ahora vamos a revisar los peligros biológicos. Al hablar de peligros biológicos estamos hablando de microorganismos principalmente. Estos se encuentran en todos lados, en los alimentos, en el aire, en las superficies, en el agua, en los insectos, en los humanos, en el ambiente. Pues bien, hay diferentes tipos de microorganismos. Hay que acotar que hay microorganismos buenos y microorganismos que pues son los que tenemos que prevenir. Hay microorganismos buenos que los utilizamos para la fabricación, por ejemplo, de yogurts, de la cerveza, del vino. Pero bueno, nuestra atención va a estar enfocada a aquellos que nos ocasionan alguna posible afectación. Entonces, hay diferentes microorganismos. Tenemos a las bacterias, tenemos a las levaduras, a los virus, los hongos, las algas, los parásitos. Aquí mucho me voy a centrar en el tema de bacterias. Posteriormente voy a platicar en una sesión diferente más a detalle el tema de los microorganismos. En esta diapositiva podemos ver unas características de lo que es el crecimiento de las bacterias. Si las bacterias tienen un lugar adecuado en el que ellas se puedan desarrollar, es decir, alimento, temperatura idónea, es decir, alrededor de 237 grados centígrados, humedad, todas las condiciones, podemos ver que las bacterias se comportan como la gráfica que podemos ver, donde primero se adaptan al medio y empiezan a crecer de forma exponencial. De forma exponencial significa que una bacteria a los 20 minutos se va a dividir y ya vamos a tener 2 bacterias. Después, a los 20 minutos, estas 2 bacterias se vuelven a dividir y ya no son 2, sino son 4. Así continúa con otros 20 minutos, ya es la hora, y de 4 bacterias se van a hacer 8. Por eso en la tabla que tenemos a la derecha podemos ver que a la primera hora tenemos 8 bacterias, y si continuamos a lo largo de la jornada, que son 8 horas, podemos darnos cuenta que ya tenemos más de 16 millones, casi 17 millones de bacterias. Ya esta cantidad de bacterias es suficiente como para empezar a percibir que el alimento no está en buenas condiciones, porque estuvo, en condiciones óptimas para el crecimiento de estas bacterias. Entonces, va a llegar a un límite, obviamente, hasta que se consuma toda la comida, y ya después va a reducir esta cantidad porque se van a morir estas bacterias. Algo muy importante es que la reproducción de las bacterias produce 30 generaciones en un día, lo que equivale a 1000 años en la evolución de los humanos. Vamos a ver 2 bacterias importantísimas en el campo de alimentos. Una se llama Salmonella y la otra se llama Listeria. Ambas son muy importantes en el sentido de encaminar los esfuerzos para evitar que éstas aparezcan. Salmonella se debe al consumo de carne, de huevo contaminado, de leche sin pasteurizar, coloniza el tracto gastrointestinal de los animales. La vía de contaminación es vía fecal durante el procesamiento de las carnes, frutas y verduras, y lo que ocasiona es diarrea, fiebre, dolor abdominal y vómitos, y en casos extremos ocasiona la muerte por las toxinas que esta genera. Esta se desarrolla pues a nivel
ambiente, en condiciones ambientales, 37 grados centígrados, por ejemplo, puede crecer muy bien. La siguiente bacteria es Listeria. Listeria es una bacteria de importancia porque si bien nuestra percepción es de que si nosotros colocamos los alimentos en el refrigerador, pues se van a conservar porque van a detener el crecimiento microbiano y por lo tanto no nos van a hacer daño. Si bien aplica bien para algunas bacterias como Salmonella que nos ocasionan enfermedades, hay una bacteria, bueno, hay varias, pero entre todas ellas, Listeria, crece en condiciones de refrigeración, es decir, no se detiene su crecimiento y si un alimento está contaminado nos puede enfermar. Esto es que puede infectar la sangre y pues bueno, producir meningoencefalitis, atentando contra la vida de la persona. Crece a entre 4 y 10 grados centígrados y bueno, estos se adquieren al consumir alimentos contaminados como la leche, derivados lácteos, embutidos, carne fresca, congelada, pollo, mariscos, frutas, verduras y alimentos listos para consumo. Algo importantísimo es que puede provocar abortos y meningitis. Ya hablamos que bueno, la temperatura es crucial para el crecimiento óptimo de las bacterias. Como los seres humanos, bueno, hay bacterias que crecen a temperaturas bajas, condiciones templadas y bueno, también condiciones pues bueno, de extrema temperatura. Sin embargo, en los extremos de temperatura podemos ver que pues, como todo ser vivo, ya llega un momento en que la temperatura es tan elevada que pues bueno, se empiezan a cocer, se empiezan a pues sí, prácticamente a detenerse el crecimiento microbiano debido a que pues como seres vivos las proteínas que intervienen en las funciones de vitales empiezan a desnaturalizarse. Es como por ejemplo cuando cocemos un huevo, está hecho de proteínas y se empieza a desnaturalizar por la acción de la temperatura, empieza a cambiar su forma, se solidifica, etcétera, ¿no? O sea, hay cambios muy importantes cuando aplicamos a alta temperatura. El mismo caso ocurre con las bacterias, con cualquier ser vivo. Y en el caso de temperaturas muy bajas, prácticamente ahí sí se inhibe la reproducción de las bacterias, pero estamos hablando de temperaturas de congelación de menos 18 grados centígrados. Por ello es importante mantener dependiendo del alimento, la cadena de frío, es decir, conservar alimentos a temperaturas de 0 a 4 grados centígrados, los productos refrigerados, o los congelados de menos 18 o menos 23 grados centígrados, tener una adecuada limpieza y desinfección de las superficies, en este caso temperatura ambiente o temperatura muy baja, el llevar a cabo exámenes médicos al personal para reducir el riesgo de alguna afectación del personal y que pueda transmitirse a los alimentos, asegurar el lavado de manos, la limpieza de zapatos y el uso de ropa limpia. Un tema importantísimo son las heridas o el sangrado. Ninguna persona con heridas abiertas o infectadas u otra afección o enfermedad transmisible podrá trabajar directamente con el producto en las líneas de producción. Aquí hay que pedir ayuda a tu supervisor para que te asigne a otras áreas que no involucren el contacto con los alimentos. Esta medida brinda protección al producto y a tus compañeros. Los lockers es un lugar que nos ayuda mucho a almacenar nuestras pertenencias. Sin embargo, no debemos almacenar comida puesto que es un lugar muy atractivo para las plagas, puesto que nadie las molesta al estar prácticamente cerrado, resguardado en oscuridad y bueno, para las plagas se brinda una protección. Por lo tanto, no hay que almacenar comida que nos permite la atracción de las plagas. Cuando entramos el baño, es importante evitar que entremos con la ropa, ya que esta se puede contaminar con algunas de las superficies del baño. Hay que evitar las malas prácticas del personal, por ejemplo, el sentarse sobre el producto,
Si se requiere caminar sobre el producto, hay que usar cubre calzado, como lo vemos en la imagen en el botín, que está con un cubre calzado. No poner el producto directamente sobre el piso, no poner componentes o refacciones de equipos de proceso sobre el piso, el no colocar herramientas u objetos sucios sobre el producto, no escupir obviamente en las áreas de proceso o almacén, no usar el producto como reparación temporal, es decir, sacos que estén sosteniendo alguna pieza de alguna máquina, no entrar a áreas no autorizadas, por ejemplo, áreas muy limpias y en donde prácticamente pues el calzado que utilizamos no es el adecuado. Colocar la basura en los contenedores utilizando el pedal para abrir las tapas, para evitar el contacto con nuestras manos, que posteriormente podamos tocar alguna superficie que esté en contacto con alimentos. El orden y la limpieza diarios son importantísimos, son responsabilidad de todo el personal que trabaja en la industria. Se debe tener la precaución de no contaminar el producto durante las actividades de limpieza. El equipo y químicos de limpieza deben ser retirados después de usar. Y cada uno de nosotros somos responsables de la limpieza de nuestro equipo, de nuestra área. Y sobre todo, una de las premisas es no ensuciar. En el caso de las visitas, contratistas y empleados de otros departamentos, las GMPs, que en el inglés son Good Manufacturing Practices, las buenas prácticas de manufactura están diseñadas para garantizar que nuestros productos estén libres de contaminación. Todos los contratistas, visitas y empleados de otros departamentos deben de respetar esas buenas prácticas de manufactura. Por favor, invita a todos. Cada uno de nosotros tenemos esa autoridad para respetar las buenas prácticas de manufactura. En caso de que los empleados que no se encuentren directamente en contacto con el producto, estos deberán poder estar exentos a utilizar ropa de proceso, pero deberán utilizar zapatos limpios o cubiertos. Y bien, todos somos responsables de la sanidad y protección de nuestros productos. Ya habíamos visto una parte sobre malas prácticas de manufactura en el caso de los lockers. Los lockers, como comentábamos, están diseñados para resguardar objetos que pongan en riesgo la integridad del producto. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, algunos ejemplos, qué es lo que debemos de guardar en los lockers y qué no debemos de guardar. Debemos de colocar un candado proporcionado en este caso por nuestra compañía. Hay que colaborar en las revisiones de los lockers para asegurar que prácticamente no hay alimentos resguardados en los mismos, y esta revisión debe ser programada a cierta frecuencia. ¿Qué es lo que se debe guardar en los lockers? Prácticamente objetos personales como ropa, calzado, equipo de protección personal, celular, joyería, toallas sanitarias, documentos personales. Pero está prohibido almacenar alimentos, bandeja de alimentos, medicamentos, químicos, vidrio, cerámica, documentación o registros propiedad de la compañía, cofias, cubrebocas, cubrecalzado, trapos. Como política en cada una de las negocios o compañías, es importantísimo que se cuiden esos aspectos para evitar una posible contaminación con los alimentos. Tanto así que hay reglas que si se rompen, como en este caso, deben de recibir una amonestación, porque es algo importantísimo. Finalmente llegamos al final del tema, que es la higiene personal. En cuanto a higiene personal, debemos de estar conscientes que el ser humano es el principal medio de transmisión de los microorganismos. Normalmente, el ser humano tiene en su superficie diferentes microorganismos y en diferentes cantidades, inclusive después de bañarnos. Por eso debemos de tener varios cuidados cuando entramos a una planta de alimentos. Debemos de, por ejemplo, usar cofia, cubrebocas, usar ropa limpia, usar
Guantes, bueno, en algunos casos no es recomendable el uso de guantes por el riesgo de sudoración, el riesgo de ruptura del guante, que alguna pieza se nos pueda ir en el producto, pero sí las manos limpias y desinfectadas. Y bueno, en algunos casos el uso de calzado, cofre para calzado de zapato, pero sí, nuestros zapatos deben estar limpios. En cuanto a prácticas personales, también el baño diario, el rostro sin maquillaje y bueno, barba y bigote recortados. Está prohibido usar aretes, prohibido estornudar, no fumar ni comer dentro de las áreas productivas, no usar plumas en el bolsillo por riesgo de caída, el no usar perfume, no uñas largas ni esmaltes, no anillos ni reloj, no usar el celular ni escuchar música y no sentarse en el piso. Y si se fijan, bueno, también el tipo de ropa, no se permite ropa rasgada por diferentes temas. Temas de inocuidad, como ya dijimos, nuestro cuerpo transporta microorganismos, el material en este caso del pantalón está rasgado, puede caerse algunas fibras, y también por el tema de seguridad, que nuestra piel también está expuesta a algún riesgo químico o pues bueno, en alguna máquina que fácil puede lastimarnos. En buenas prácticas de manufactura en cuanto a política de cabello y barba, en realidad, bueno, todo el personal debe de traer en buen estado, limpia y bien colocada la cofia. Debe de cubrir las orejas, debe ser blanca. Sí hay diferentes colores, pero en el tema de alimentos el blanco es preferido. Nos ayuda mucho a identificar si la cofia está limpia, rasgada, sucia, etc. El bigote puede estar permitido solo si no sobrepasa la comisura del labio. Lo ideal es obviamente rasurados y cabello bien recortado. Esto en el caso del cabello es con la finalidad de pues, evitar que se caiga por lo largo del cabello y prácticamente pues el fácil lavado. Igual en el caso de pues sin barba o sin bigotes, solo cuestión de higiene, que puede, ya dijimos, nuestro cuerpo carga una cantidad de bacterias, entonces pues sí se aloja en cada uno de pues, las estructuras de cabello, de barba, de bigote que tenemos. La patilla no debe exceder más abajo del lóbulo de la oreja. Es obligatorio el baño y afectar, y no está permitido usar perfume por la transmisión de aromas al producto. Obviamente no está permitido masticar chicles, no comer dulces en el interior de la planta. El tabaco solo está permitido en áreas de fumar. Y por favor colocar las colillas de cigarro en los ceniceros. Áreas para comer y beber. Bueno, tenemos ahí un espacio en cada uno de nuestros lugares, alguna mesa, un espacio dedicado para comer que esté lo más alejado del proceso. Los utensilios, platos, vasos sucios serán resguardados en las mochilas o bolsas para lonche en el comedor. Hay algunos comedores que sí tienen la instalación de lavado de la vajilla. Eso es importantísimo. Lavar la vajilla y después resguardarla. En cuanto a vestimenta, todos los empleados deben de portar vestimenta limpia, completa, incluyendo zapatos de seguridad. No está permitido el colocarse plumas, lápices, llaveros, credenciales de la cintura hacia arriba por el riesgo de caída al producto o al proceso. Por ningún motivo pues se utilicen cajas, bolsas, paquetes y otros materiales de empaque para almacenar ropa o pertenencias personales, objetos de limpieza o mantenimiento. En cuanto a la limpieza de manos, es importante lavarte las manos antes de comenzar el turno, en cada descanso, después de realizar actividades de limpieza, antes de comer, después de comer, antes de ir al baño. Aquí hay un error, es después de ir al baño.
y especialmente después de, antes de ir al baño y especialmente después de ir al baño. Bueno, aquí digo, estamos en este año del tema del COVID. Pues bueno, la alta frecuencia de limpieza es la recomendación. Mantener tus manos y uñas limpias y bien recortadas. No está permitido el esmalte, barniz de las uñas, tampoco las pestañas postizas. Solo el personal autorizado debe de manipular el producto. Ya dijimos, frecuencia de lavamanos después de ir al baño, antes de ingresar a la planta, antes de regresar a manipular alimentos, después de estornudar, toser, tocarse la nariz, después de fumar, comer, después de realizar limpiezas, después de agarrar contenedores de basura. Ese es el procedimiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud en cuanto al lavado de las manos. Si se fijan, la duración es entre 40 y 60 segundos y el procedimiento está muy bien explicado en esos 11 pasos. No me voy a detener, es muy explicativo esta diapositiva. Si gustan pueden irla analizando y bueno, me pueden dar sus comentarios al final de este video. Al igual que la limpieza o el lavado de manos, el procedimiento para desinfectarse es el mismo. Solamente con la diferencia es el uso de un gel sanitizante. En esta diapositiva hablamos de las diferencias entre limpiar y sanitizar. Limpiar, prácticamente el propósito es remover los residuos visibles de una superficie. Para que las medidas de limpieza y sanitización sean efectivas, los equipos y estructuras de la planta deben de cumplir con estándares de diseño sanitario, es decir, que sean lisos, que sean de metal, que sean de fácil limpieza, las curvaturas, etc. Limpiar significa, como lo habíamos comentado, remover la suciedad visible, remover sólidos. Ya una vez que la superficie está limpia, es decir, no hay sólidos, no hay restos de material, ya procedemos a sanitizar, que sanitizar es aplicar un químico o algún proceso físico sobre la superficie limpia para reducir la carga microbiana mediante el uso de este tipo de sustancias. Aquí podemos ver la esteramida, que es un sanitizante, es una sal cuaternaria. Tenemos el cloro, tenemos otros químicos comerciales que, bueno, pueden ser adquiridos por algunos proveedores. Debido al riesgo microbiológico al incorporar agua, los equipos que procesan alimentos de baja humedad se limpian usando un raspado al vacío, cepillando, friccionando y con un paño semihúmedo, y al final una desinfección con alguna de estos tipos de sustancias que se manejan comercialmente con algunos proveedores. Finalmente, aquí mostramos algunos ejemplos de malas prácticas de manufactura. Estamos hablando del tema de infraestructura con daños a las paredes, a los accesos, a las puertas abiertas. Temas de limpieza, aquí hay sólidos, hay restos sobre las superficies. Las imágenes nos muestran que el área no está limpia. Tenemos ejemplos de peligros físicos como la madera y también de seguridad con los clavos en la madera que están expuestos, y estos colindando con productos. Objetos que pueden caer al producto, en esta diapositiva se pueden mostrar, o el uso de las pulseras que no está permitido también al constituir un riesgo de caída al producto. En el tema de objetos de limpieza, generalmente son prácticas. Podemos ver que los cartoncillos están sucios, los racks también están sucios, sin orden ni limpieza. Podemos ver en la tercera fotografía que el panel de la báscula está sobre material de empaque. En la cuarta tenemos productos de limpieza
que no están bien acomodados, algunos en el piso y bueno, material expuesto en la última foto. Ejemplos de los espacios que debe haber entre la pared y el producto los tenemos en la siguiente diapositiva. Esto es para verificar las condiciones de limpieza y también que las trampas contra plagas estén haciendo su función. Y finalmente, como conclusiones, el mercado exige la seguridad del alimento, la confianza del consumidor se vuelve más estricta y la demanda de más valor por su dinero. Las normas y buenas prácticas de manufactura son guías con sentido común. Vale la pena hacerlo bien siempre y bueno, sí se requiere del trabajo en conjunto, es decir, tener un equipo dedicado.